Buenos días, vamos a dar inicio a la charla del Dharma del día de hoy. Voy a recitar los versos del comienzo de la charla. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. De nuevo, buenos días para todos los que nos acompañan en estos momentos en la transmisión en vivo a través de Facebook y a las personas que están ahora presentes aquí en el Sendo, a los que nos acompañaron en el curso de introducción del día de hoy y a mis compañeros residentes de la comunidad de Montaña de Silencio. Bueno, hoy propuse un tema que me parece pertinente porque estamos en una época en que los desafíos a los que nos enfrentamos individual y colectivamente, día tras día, frecuentemente despiertan emociones que tienen un impacto muy potente en nuestra vida. El miedo y la rabia acompañan a los seres vivientes, y no va a decir solamente a los seres humanos, desde hace miles, quizás sea mejor decir millones de años. Y decidí tomarlo porque comparto con la mayoría de ustedes el sentimiento de que el miedo es en estos momentos un instrumento de manipulación. Siempre el miedo ha sido un mal consejero. Siempre el miedo ha llevado a que nuestra mente pierda claridad
en su capacidad de decidir qué es lo correcto, qué es lo hábil. Pero además el miedo tiene generalmente como compañía otra emoción, la rabia. La rabia que puede ir desde el enojo, la molestia, y escalonadamente se puede convertir en una verdadera tormenta destructiva de nuestras relaciones humanas o puede llevar a ciertas personas a cometer acciones totalmente destructivas y dañinas. El miedo está siendo utilizado a nivel político por discursos que se han vuelto regulares, no nuevos. Lo que pasa es que como estamos en una época donde todos de alguna manera accedemos a la información, es a través de los discursos donde se nos están generando unas condiciones. Antes el miedo era real, era el poder de los ejércitos que invadían, que sometían a las personas, que imponían las leyes del mandamás del momento a nivel local y a nivel regional, de modo que igual también el miedo tenía un sentido vital. Con la fuerza se obligaba a que los seres humanos se sometieran a las órdenes de ciertas personas, de ciertas ideologías, de ciertas creencias, y pues la historia de la humanidad está desafortunadamente encharcada de lágrimas y de sangre, de tantas circunstancias que han atropellado, que han sometido a los seres humanos, sea a la esclavitud o sea a las obligaciones de un gobernante que, como siempre, se hace al poder en función de su ambición personal o del pequeño grupo al cual pertenece. Entonces, para empezar, quería recordar de dónde los seres humanos estamos atrapados por estas lógicas emocionales del miedo y de la rabia. En las condiciones básicas de la vida, el miedo es un recurso de primera mano que todos los seres sensibles, y es bueno que empecemos a entender que cuando en el budismo hablamos de seres sensibles, hablamos de los seres que pueden sentir emociones. Sentir emociones no es un privilegio de todos los seres. Podríamos especular en términos de que las plantas sienten. Quizás sí, y de una manera que es distinta a la de los seres animales que tienen un sistema nervioso estructurado y que transmiten de un lado de la superficie corporal a un lugar generalmente centrado una información que determina una respuesta. Hay algunas plantas que tienen algo parecido, pero por ahora, digamos que no es lo habitual, no es lo común, no es de la misma manera que como lo podemos observar incluso en un organismo unicelular. Una ameba, al desplazarse, lanza tentáculos, va tocando la superficie del medio en el que vive y de acuerdo a la información que siente, retrae esa parte de sí que avanzaba tanteando porque leyó una información que le decía peligro, no sigas por ahí. Y eso, a medida que los seres sensibles van evolucionando en complejidad, se convierte cada vez en respuestas más sofisticadas. Y el miedo existe en la naturaleza, en la mayoría de las especies animales, porque hay una condición básica que todos los seres cumplimos y es garantizar la continuidad de la vida. Ningún ser sensible
voluntariamente quiere perder la vida. Hay unos casos excepcionales donde las circunstancias arrinconan a los seres y los obliga a perder la vida. Si uno rodea a un alacrán, a un escorpión de fuego, en algún momento el escorpión con su propio aguijón se va a clavar el veneno sobre sí mismo. Y seguramente habrá circunstancias extremas en las que otros animales se vean obligados a perder la vida porque están en una situación de amenaza extrema. Pero el suicidio como tal es un asunto moral, es algo que está en la conciencia de los seres humanos y no todos los seres humanos proceden y lo consideran realmente el camino responsable con la vida. No es el momento para hablar un tema muy complejo, que es tomar la decisión de suspender su propia vida. Yo quiero hablar más bien de cómo la vida se protege a sí misma. Y quiero decir que el miedo, como mecanismo básico de la vida, es una respuesta adaptativa a condiciones adversas que hace que la casi totalidad de los seres vivientes reaccionen de una manera protectora, eviten el peligro. Y eso se hace de dos maneras. Una, cuando el ser amenazado sabe que tiene condiciones para dar la pelea, se enfrenta. Se enfrenta a las circunstancias. Bueno, considerando que la amenaza proviene de otro ser viviente, porque por más que queramos enfrentarnos a un rayo, creo que pocos seres humanos tendrán condiciones para un combate inútil. ¿Cómo enfrentar un maremoto? ¿Cómo enfrentar un huracán? ¿Cómo enfrentar el estallido de un volcán? ¿Cómo enfrentar? Hay un montón de cosas que nos producen terror. No peleando. Muchas de esas fuerzas se pueden enfrentar con inteligencia. Muchas personas han logrado sobrevivir a tormentas, a maremotos, a fuegos, porque en medio del pavor han podido recordar instrucciones hábiles que les permite ir a un punto donde se protegen. Y eso lo vemos en la naturaleza. Los animales también lo saben hacer. Cuando se puede, se encuentran estrategias para sobrevivir, aún enfrentados a circunstancias de tanta adversidad. Pero cuando es una lucha para la supervivencia, en que hay un depredador, siempre pensamos en felinos porque son como el sinónimo del depredador astuto, y el gatito de nuestra casa conocemos a ese depredador sigiloso, inteligente, que paso a paso se arrima, cuando su víctima huele, porque hay un olor. Los seres humanos ya sabemos poco de los olores de la amenaza y del miedo, pero eso en la naturaleza todavía está fresquito. Y por eso los felinos se cuidan mucho de atacar cuando el viento está a favor de ellos. Siempre buscan el viento en contra, porque saben que el olor los delata. El animal está estresado. En el mejor sentido de la palabra estrés, hay un mecanismo que potencia la capacidad cognitiva, que hace que la visión se vuelva aguda y que todos los recursos del organismo estén listos para alimentar lo que el cazador necesita: agilidad, precisión, velocidad. Y si lo logra, el felino o el cazador que sea tiene alimento, es decir, garantiza su supervivencia. Del lado de la víctima, y qué pena, sí, ver a un lobo o a un tigre cazando, a un venado, a una cebra, a un ciervo, siempre nos lleva desde esa perspectiva humanista a querer proteger a la víctima, porque pensamos en que él tiene derecho a la vida y que no debería morir. Y bueno, eso en la naturaleza no es del todo sabio. El tigre necesita tanto el alimento para la vida como el ciervo necesita tanto
tanto proteger su vida para continuarla hasta el final. Entonces, en la perspectiva del ciervo, lo que hay es una lectura de la amenaza, una irrupción en su sistema nervioso de señales claras de terror que podrían ocasionar también una respuesta inadecuada, y es la parálisis. El animal queda tan aterrorizado que no sabe qué hacer. No sé si todos lo hayan observado, a las gallinas, a las zarigüeyas, a muchos de los animalitos que viven en nuestro entorno, la presencia de un carro con sus luces prendidas los paraliza y no saben qué hacer. Y muchos conductores, pues ni aún viéndolo, se detienen, siguen y mueren atropellados. Eso en la situación del animalito, bueno, a veces es que los cogen de sorpresa, pero muchas veces yo lo he visto, es que no tienen la capacidad de escapar a la parálisis. Pero también he visto a una gallina, enfrentada a una serpiente. Y he visto cómo, a riesgo de perder su vida, protege a sus pollitos. Cómo esa gallina da un combate a muerte y muchas veces termina triunfando y haciendo huir a la serpiente. Entonces, la otra opción que tienen las víctimas de la amenaza es pelear, dar una pelea, que a veces es de Goliat y David, y a veces David, lleno de coraje, lleno de energía, derrota a un ser muchísimo más grande y más poderoso. Ese es el mundo en el que se ha construido la experiencia del miedo. El miedo en la naturaleza habitualmente es un miedo real. Quizás las mascotas, que están muy humanizadas, a veces da la impresión de que también han perdido esa capacidad de leer solo la realidad, solo lo que acontece. En los seres humanos el miedo se vuelve imaginario, continúa a través de narraciones mentales, de recuerdos, de memorias, de experiencias no resueltas. Y el miedo está ahí listo para paralizarnos, para impedirnos ver con claridad, para hacer que, por ejemplo, como sucedió en el siglo XXI, en septiembre del 2011, una historia de un acto terrorista grande, ¿sí? Vimos caer 2 torres y otros 5 o 6 edificios, morir 3.000 personas, los ocupantes de los aviones y muchas de las personas que estaban en estos edificios, y ahí empezó una historia en la que el miedo se volvió muy útil a nivel político. Para el año 2002, Colombia confió en políticas de seguridad, porque teníamos miedo como sociedad, teníamos miedo a las pescas milagrosas, a la irrupción de un grupo de delincuentes que paraban a las personas que pasaban por las calles y con listas en la mano miraban quiénes tenían patrimonio suficiente para poderlos extorsionar, para poderlos secuestrar y reclamar dinero. Sí, el terrorismo ha sido un elemento muy importante en la estructura del miedo presente, pero es un miedo amplificado. Quiero recordar que el recurso del terrorismo es la pobreza de las minorías descontentas que saben que el miedo produce efectos que se amplifican, pero no resultados garantizados. Alguien que leía esta mañana, Harari, el historiador judío que se ha vuelto tan famoso por su oportuna manera de reflexionar sobre el mundo presente, dice que lo que hacen los terroristas es como lo que haría una mosca en un almacén lleno de cristales. Tiene que tumbar los cristales, pero la mosca no hace absolutamente nada, no mueve el menor de los cristales. ¿Cómo lo logra? Metiéndose en el oído de un toro. El toro, que es el dueño, pues, o el que está en la cristalería, en la desesperación, en su respuesta exagerada,
es el que va a destruir el entorno. Y eso fue un poco lo que sucedió. A continuación vimos una historia o vemos una historia de cómo el toro se alborotó y ha destruido varios países, pero finalmente ha arrastrado en su destrucción también sus propias estructuras, su propia condición. Muchas personas en el mundo han apoyado en los últimos años gobernantes que hablan de lo mismo, de ofrecer protección, seguridad. Todos señalan un mundo amenazante afuera y desde diferentes perspectivas estoy seguro que los chinos miran a los americanos como una amenaza para su seguridad tan grave como parte de los americanos están mirando a los chinos en estos momentos. A comienzo de esta semana, a puertas de una elección importante para el mundo, porque desgraciadamente ese modelo electoral tiene un impacto en muchas personas, los chinos o el presidente chino ha invitado al ejército chino a prepararse para la guerra. Es una noticia así de chiquitica, no la repitieron mucho. Todos los presidentes de todo el mundo les gusta dar demostraciones de poder. Lo hace el presidente de Rusia, lo hace el presidente de Venezuela, lo hace el presidente de Irán, lo hace el presidente norteamericano, el coreano. Todos quieren que los demás crean que él es muy fuerte, el más fuerte, y está dispuesto a hacer lo que sea para hacer reconocer y valer su prestigio, el prestigio de la nación que él rige. Entonces todos estos señores, y son señores, no conozco ninguna señora, hay poquitas señoras, como cabeza de gobierno, para alegría de pocos, pero para satisfacción de los que tienen el corazón más claro. En Nueva Zelanda, una mujer que ha demostrado un gran coraje y una gran dignidad, se hizo reelegir. Una mujer que ante las amenazas del terrorismo respondió con compasión, respondió con amor, pero al mismo tiempo con severidad, en términos de prohibir el uso de armas para los particulares, en un país que también lo toleraba. De modo que, bueno, el mundo de los hombres que rigen el mundo es una oferta de decirte, nos amenazan, tenemos enemigos, corres peligro, necesitas algo fuerte que te proteja. Eso soy yo, el señor de la guerra, y tengo armas, ejércitos. Y hacen marchas y sacan el cohete nuevo y te hablan de un montón de cosas nuevas que se están desarrollando, porque la idea de la seguridad se mantiene vigente en la cabeza de todos los seres humanos, de que necesitamos protegernos. En un mundo globalizado nos tenemos que proteger de la ignorancia. La ignorancia no es la de los otros, la ignorancia es nuestra ignorancia. Nos tenemos que proteger de la ambición, y la ambición no es solo de los otros. Mientras seamos parte de una sociedad que solo ve como satisfactorio el consumismo desmedido, simplemente hacemos parte del mismo equipo. Estamos contribuyendo para sostener un sistema que se sostiene en la injusticia. No alimentemos la ambición. Y paso al otro elemento, el odio. En el budismo es muy claro que esos son los tres venenos, y en nuestro país en particular el odio, el mirarnos con sed de venganza, de querer ajustar cuentas, persevera y se mantiene. El miedo en la naturaleza es un camino para escapar al sufrimiento. El miedo en nuestras sociedades humanas se ha vuelto un pretexto para mantener el sufrimiento, para aumentar el sufrimiento. No hay que repetir las frases dichas y repetidas por muchos otros. El odio lo único que produce es más odio.
La venganza, la única consecuencia que trae es más venganza. 500 años de historia en este país es la historia del odio y la venganza que cobra y que cobra y que cobra y que cobra, y es una cadena escalonada. Para poder realmente ir más allá de esto, tenemos que entender que es una tarea de cada uno de nosotros. Individualmente, cada uno de nosotros es susceptible de ser atrapado por el miedo. Últimamente se ha vuelto costumbre hablar de crisis de ansiedad que llevan al pánico. Ansiedad, pánico. ¿Pero pánico de qué habla? De miedo. Y entonces la ansiedad, ¿en dónde empieza? Dando vueltas alrededor de lo que nos atemoriza. Es decir, por favor, seamos conscientes y responsables de que en estos momentos de nuestra vida estamos dando vueltas todo el tiempo sin claridad alrededor de cosas que nos sacan de nosotros y nos llevan a situaciones absolutamente terribles. Sí, quien haya sufrido una crisis de pánico sabe lo espantoso que es eso. Esa inminencia de la muerte, esa sensación de que el cuerpo nos está engañando. Nuestro propio cuerpo nos engaña. No podemos creerle. Nos estamos muriendo. Y por más que un médico te diga no tienes nada, ni siquiera se te ha subido la presión, eso no basta. El pánico es terrible, es demoledor. Literalmente quedamos secuestrados por la emocionalidad. Y eso es algo que sucede solo en un lugar, en nuestra propia mente. Para llegar allí, para llegar a perder el control, por supuesto, hemos pasado una vida en la que hemos dejado con descuido que avance esas fuerzas que nos atrapan. Es muy difícil pedirle en una consulta o en una situación humana a alguien que está atrapado por la ansiedad, que ha desarrollado una crisis de pánico, simplemente tranquilízate, eso no vale la pena. La persona no oye. Normalmente en los centros de urgencia a estas personas les tenemos que ofrecer tratamientos, drogas, inyecciones, pastillas, psiquiatras, porque ya es tarde. Porque cuando ya llegamos hasta ese punto, definitivamente perdimos lo mejor, y es la capacidad de vernos a nosotros mismos. Porque solo si nos vemos a nosotros mismos, sabremos cómo actuar de una manera apropiada, hábil, saludable. Entonces, en nuestra perspectiva budista, no se trata de tomar o no tomar partido por unos u otros, unos y otros, desde que su discurso no incluya el amor y la compasión. Yo lo repito a menudo, pero es que es muy extraño escuchar voces en el mundo de la política que hablen de manera compasiva, que consideren el sufrimiento de los otros, excepto cuando son seres muy cercanos o por razones políticas haya que hablar de esa manera, pero los invito a que evalúen los discursos de las personas que nos invitan al mundo político desde un lado o desde el otro. No, las excepciones siguen siendo de libro para nosotros. Bueno, de pronto yo sí recuerdo con cariño y vuelvo a recordarlo a el presidente, expresidente de Uruguay, a José Mujica. Creo que es de las pocas personas que yo he visto que fue capaz de ser presidente y hablar de manera compasiva. Claro, también recuerdo a Nelson Mandela, cómo olvidar la forma tan cordial, amable, amorosa, de poner un país con tal nivel de desigualdad y con un racismo tan profundo a mirarse, a escucharse, a dialogar y a jugar fútbol. Esa fue una de sus estrategias, muy interesante. A los que no conozcan la historia de Mandela, después de 30 años de cárcel, sale como un hombre que logra que los blancos, que son una minoría, entren en un diálogo con la mayoría negra,
que resuelve parcialmente. Yo no creo que todo en Sudáfrica esté resuelto. ¿Cómo no recordar a Gandhi? ¿Cómo no recordar a Gandhi en el momento de una lucha que se ha logrado ya y es la liberación de la colonia? Eran dependientes de los ingleses sin una guerra, como sí se había hecho en casi todas las otras partes donde las colonias se independizaron, se hizo a través de la guerra. Aquí no hubo guerra. Hubo una constante protesta pacífica a la que los ingleses respondieron con crueldad. Pero Gandhi logró que la India se independizara siguiendo una línea muy clara de la INSA. Y un día, un seguidor de él llegó horrorizado. Le pedía ayuda, le suplicaba que le ayudara, porque había matado, había degollado a unos niños musulmanes. Y le pedía qué podía hacer para calmarse, para superar su pecado. Entonces Gandhi lo calma y le dice, ¿y eso por qué sucedió? Y eso sucedió por lo que sucede en los conflictos, porque a sus hijos los habían matado una horda de musulmanes fanáticos y él en venganza, secuestrado por la rabia, había buscado unos niños musulmanes y también los había matado. Lo que Gandhi le dijo es, la única forma de reparar lo que hiciste es con amor. Busca hijos de musulmanes que estén huérfanos, que hayan perdido a sus padres, y ofrécete a ser su padre, edúcalos en el amor. Creo que esto sucedió y creo que esa no es la primera vez que algún ser humano escucha que la única forma de escapar al odio es con acciones de un sentido contrario. Estoy seguro que quien lo ha emprendido lo ha logrado. Aquí en Colombia he oído y he conocido personas que lo han asumido así. Cuando mataron a el candidato en esa época de la UP, Bernardo Jaramillo, Bernardo Osa, no recuerdo cómo era el orden de sus apellidos, Osa Jaramillo o Jaramillo Osa, lo mató un adolescente, un sicario, entrenado por las fuerzas siniestras de nuestro país. Bueno, no tengo que decir quién pudo haber decidido esas muertes, la muerte de este personaje, un hombre bastante cuánime. Los padres de Bernardo pidieron que a este muchacho se los entregaran para ellos acompañarlo y educarlo. Eso no se pudo hacer porque este no es un país donde las cosas funcionen así, pero ¿qué hay en el corazón de unos padres que ante un crimen de esa naturaleza lo que tienen para ofrecer es un acto de compasión y amor? Yo creo que ahí tenemos que leer realmente algo nuevo, algo diferente. Algo que nos debe recordar lo mejor de nuestra tradición. La enseñanza del Buda en ese sentido fue exactamente la misma. Para los que han compartido la recitación del Sutra del Corazón, para los que han compartido las enseñanzas relacionadas con la forma en que el Buda consideraba que se superaba el miedo, saben perfectamente que la única forma de hacerlo es realmente superando la barrera que nos limita en nuestra relación con el mundo. La ignorancia fundamental que nos dice yo y los otros. Ese me ofende, yo le respondo. Cuando uno reacciona ahí, está atrapado en un mecanismo básico de odio, de discriminación, de separación. Entonces, en el Sutra del Corazón, los invito a que lo conozcan, hay muchas recomendaciones. El Sutra empieza diciendo, para el que quiere recorrer el camino de la paz, se le pide que sea recto, que sea sincero, que sea generoso,
que sea ecuánime y que sea amoroso. Todo el sutra le va a recordar la capacidad que tenemos de ofrecerle amor a todos, absolutamente a todos los seres. Buda le ofreció ese sutra a un grupo de monjes que estaban en un retiro y que se sintieron muy asustados porque los espíritus del bosque, bueno, la leyenda dice que no estaban muy contentos porque los monjes habían invadido su espacio, tomaron la decisión de perturbarlos para que se fueran y el bosque volviera a la tranquilidad que tenía antes. Entonces buscan al Buda y el Buda les da como recomendación la recitación y el estudio del Metta Sutra, del Sutra del Amor Bondadoso. ¿Qué requerimos entonces los seguidores del Dharma para no quedar atrapados en el miedo y en el odio? Yo diría que el único camino es la práctica. Tenemos que romper la tendencia de nuestro sistema nervioso a quedar literalmente secuestrado por sus hábitos. Si yo no hago nada, el hábito de mi sistema nervioso seguirá siendo la experiencia del miedo. Si yo, con determinación, elijo un camino, por supuesto, poco a poco, veré cómo esa tendencia, esa forma no hábil, no sabia de reaccionar mi mente, puede desaparecer. Y eso fue lo que sucedió realmente en la enseñanza del Buda cuando nos ofreció el óctuple noble sendero y nos dijo, requerimos sabiduría, una visión recta, una intención recta. Las intenciones siempre son la base para movernos. Una práctica de la ética recta en sus tres formulaciones, habla recta, acción recta y sustento recto. Y finalmente, lo que realmente sana nuestra mente, el cultivo de la mente, empieza con el esfuerzo recto. Y el esfuerzo recto, la convicción y la determinación que nos permite seguir la vía, es ser conscientes de que en nuestra mente retoñan acciones que no son sabias. Realizamos actos que no nos traen paz. Creamos circunstancias que ofenden y molestan a los demás. Realizamos cosas dañinas. Hacemos sufrir a los otros. Si somos capaces de estar atentos a las consecuencias de nuestras acciones, es decir, si somos capaces de ver lo que llamamos la ley del karma en nuestra tradición, es decir, cada acción tiene consecuencias, no una consecuencia, tiene consecuencias. A veces no las alcanzamos a ver, pero si somos honestos, podemos aceptar que nuestro malestar presente no es otra cosa que la consecuencia de las acciones previas. Entonces, lo primero es la convicción, el sentir que toda esta forma de relacionarnos con la ley kármica, y les recuerdo que para los habitantes de la época del Buda, escuchar este mensaje tan simple, toda acción tiene consecuencias, era liberador. Era recordarnos que somos responsables, no hay nadie más que nosotros mismos responsables de nuestra vida. Entonces, cuando tú sabes que eres el responsable, cuando estás convencido de eso, pues ya encuentras el lugar de tu práctica. No es afuera, no es haciendo un montón de cosas en desorden como nos suele suceder en el mundo. Picamos aquí, picamos allá y no pasa nada. Cuando tú estás convencido de que el lugar donde te vas a transformar es este, donde te habitas, donde eso que llamas tu cuerpo y tu mente se manifiestan, ahí empieza realmente un proceso de liberación. Ahí, a pesar de que el miedo no se extinga, el miedo ya no te hace correr, ni te paraliza. Entonces la convicción es la primera fortaleza. El Buda recomendó 5 fortalezas
La primera es la convicción, el ver con claridad que no es necesario entregarse a reacciones primarias. ¿Qué llamo yo las reacciones primarias? Sí, ante una palabra que parece ofensiva, tú te das cuenta de que puedes entrar en el encadenamiento de la rabia. Sientes que te molesta, haces un reclamo, no te gusta, pasas a un nivel, a otro nivel y puedes llegar a expresar una rabia completa en la vida de pareja, educando a tus hijos, en el lugar de trabajo, en relación con tus amigos. La convicción nos permite reconocer que eso es inútil, que cada que tú te das cuenta de que la rabia te posee, no te sirve para nada. La rabia, decía el Buda, es como tratar de herir a otro con una brasa encendida. Tú le quieres tirar y pegar. Lo más probable es que no le pegues, pero mientras tanto tú te quemaste. Entonces la rabia es inútil. Entonces, abandonar, abstenerse de hacer daño, de hacerse daño, es un paso primero y necesario en el cultivo de estas fuerzas que nos ayudan a escapar del miedo y del odio. El Buda añade, pero esto requiere perseverancia. Esa palabra es un poco difícil de explicar porque todo el mundo la acepta. Cuando se oye, todo el mundo sabe que sí, que solo de la repetición sucede el aprendizaje de lo que sea. Lo saben los músicos. No hay otra manera. Lo sabe el ciclista que se entrena para una competencia. Lo sabe el estudioso de cualquier área. Solo el que persevera y persevera aprende. Así hacen personas muy inteligentes y muy habilidosas. Realmente muchos talentosos se pierden justo por la falta de perseverancia o una palabra que gusta menos, de disciplina. Aquí lo veo. En este lugar hemos tenido en 3 años muchas personas, no sé, si decir 1000, pero bueno, sumando los 5, los 8, los 10, los 15 que vienen, que hay un curso de introducción y los que vienen a las conferencias, quizás estemos acercándonos a un número ya como por encima de los 1000. ¿Y por qué no han vuelto? Yo me digo a mí mismo, bueno, porque encontraron un camino mejor. Espero que sí. Pero lo más corriente es porque no fueron capaces de perseverar, porque no hubo una determinación a hacer una práctica regular y continua. Porque muchos aprecian y saben que la práctica en comunidad, la práctica en la sangha, por mucho tiempo es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Yo veo cómo muchos de los practicantes antiguos dan un paso a la comodidad, al confort, de esa práctica que llaman la práctica que yo hago. Bueno, sí, sirve. Yo no digo que no sirva, pero para mí eso habla de una tendencia muy frecuente a la complacencia. No nos queremos exponer a la dificultad, no queremos vivir el desafío que significa estar con los otros, porque aprendemos con ese desafío. Entonces, para mí, sin perseverancia, es muy difícil que esto transforme. Sin perseverancia, lo más probable es que sigamos viviendo los ciclos. Bueno, sí, eso es el samsara, el renacimiento, que no es necesariamente después de que me muera, es que en esta vida estamos dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Y no salimos, repetimos. Eso es el disco rayado del estrés. Nos quedamos pegados de las reacciones primarias, sobre todo las del miedo y la de la rabia. Ahí tenemos dos cosas muy valiosas. Yo lo llamaría como el tiquete, el carnet que nos permite y nos matricula con un camino. Quien tiene convicción y tiene perseverancia ya entró. Ya que entró, ahí sí, a lo que nos va a cambiar y fortalecer realmente, a la verdadera práctica que llamamos el cultivo de la mente. Y recuerdo que, pues, por razones prácticas, se divide en dos aspectos: atención plena, correcta, y concentración correcta.
También muy rápidamente, no alcancé a leerlo porque, bueno, no alcanzo a leer todo lo que quisiera para poder hablar de tantas cosas, pero bueno, al menos eso me invita a volver más adelante a tocar el tema. Ya he hablado tratando de explicar por qué al interior de las tradiciones budistas serias del presente, la verdad, más allá de las formas, no hay grandes diferencias. Porque realmente los seguidores del budismo Theravada, de manera completa, viven una experiencia que acerca a la esencia iluminadora del Dharma que nos ofreció el Buda, porque ellos practican atención plena y concentración. ¿Y los que practican el Zen no lo hacen? Por supuesto que sí. En el corazón de nuestra práctica, de nuestro Chikantasa, de nuestro abrirnos a lo que está aquí presente, un ala es la atención plena y la otra es la concentración. Y en la medida en que están armónicamente moviéndose, Chikantasa es el corazón de nuestra práctica. Entonces la atención plena, tan bellamente descrita en las enseñanzas de las tradiciones Insai o Vipassana o Theravada, es fundamental. Y quiero decir, porque es que tal vez en el Zen esa misma forma de escribirla a veces no es tan clara en su operatividad, en su utilidad, en su habilidad para ayudarnos a soltar lo que no es beneficioso. Esa es la fórmula. Muy simple, muy difícil de poner en práctica, pero muy fácil de nombrar. Darse cuenta y soltar. Para eso es nuestra práctica, para poder ver con claridad lo que no nos conviene ni le conviene al resto de seres y tener la habilidad para no seguir aferrados, para soltar. Entonces la atención plena nos entrena en ese continuo ver cómo nuestra mente está aferrada a un montón de cosas que considera placenteras, que considera motivo de identidad, de motivación, de razón de ser, y no las suelta, y no las suelta, y no las suelta. Y eso lo vemos y lo vemos en el cuerpo, y eso lo vemos y lo vemos en el tono emocional, y eso lo vemos en los estados mentales que aparecen, y eso lo vemos en la continuidad de una conciencia que nos define como una manera de ser, como un yo. Y no somos capaces de soltar. Nos aferramos al engaño de creer que los agregados son permanentes. Sí, esa es la forma de establecer un yo. Y el yo es sufrimiento. Siempre el yo es sufrimiento. El yo como una identidad que nos separa es sufrimiento. Es la barrera del sufrimiento. Nos sentamos en Zazen para ver cómo esa barrera aparece en nuestra sentada. Ver cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra actitud, en nuestra forma de respirar. Y a medida que nos familiarizamos, soltamos. Repito lo que muchos saben. Dogen decía, estudiar el Dharma es estudiarse a sí mismo. Estudiarse a sí mismo es soltarse a sí mismo. Es soltar toda esa idea de ser un yo separado. Y soltar esa idea de ser un yo separado es ser certificado por todas las existencias del universo. Ese es el corazón de nuestra práctica. Y quien practica atención plena, que es esa visión fluida, observante, siempre que paso por la palabra observar, recuerdo que tiene dos aspectos. Uno, netamente, es científico, es la base del método científico, es observar sin juicios, sin prejuicios, sin críticas, ver lo que está ahí, verlo como es, sin añadir nada, sin quitar nada. Eso es el método científico. Pero observar tiene otro aspecto, es ser consecuente con la elección de las acciones hábiles. Cuando hemos observado,
que ciertas acciones nos causan daño, le causan daño a los otros, renunciamos a seguirlas realizando y eso es también un acto de observancia, como se dice, observar los preceptos o respetar los preceptos. Entonces, en esos dos elementos de la observancia, la atención plena es el camino. Por mucho tiempo, todos los seguidores del Dharma, de cualquier tradición que sean, están aprendiendo a conocerse a sí mismos a través de la atención plena. Y en medio de la atención plena, quien tiene una práctica llena de convicción, perseverante, continua, empieza a conocer el verdadero significado de la concentración. Concentrarse no es poner la mente como la pone el francotirador, en una mira y con un objetivo. No, esa es una sombra de la concentración, una sombra además que crea mucha tensión, mucha, porque hay un objetivo, lograr ese fin. Bueno, hay muchas historias muy bonitas alrededor de los entrenados para que suelten sus tensiones, pero eso no libera, eso no quita el sufrimiento. No sé, hagamos una encuesta con los francotiradores del mundo a ver cuántos viven en paz, cuántos viven satisfechos de todos los muertos que fueron capaces de matar sin preguntarse, y ese ser humano realmente será lo que me dicen, o es un ser humano como yo, simplemente que es un enemigo y me dieron la orden de matarlo. Entonces, olviden esas formas de concentración. Yo veo en las calles a muchos chicos y chicas que practican malabarismo y eso requiere mucha concentración. Claro, mientras giran 8 o 10 cosas que tiran para arriba, si se distraen, se les cae. Y es admirable lo que hacen. Pero eso es una cosa mecánica. Ese tipo de concentración no es la concentración que el Buda nos enseñó. La concentración que el Buda nos enseñó, samatha, samadhi, es otra cosa. Es realmente expresarse en lo incondicionado. Perdónenme las palabras y perdónenme que no tenga muy buenos ejemplos. Pero cuando no hay nada que nos atenace, cuando no hay emociones que reverberan condicionando nuestras respuestas, cuando no somos víctimas del miedo y de las acciones que el miedo determina, cuando no estamos atrapados por la rabia, cuando no estamos anhelosos y desesperados por lograr lo que queremos conseguir, cuando somos capaces de respirar y saber que no hay nada distinto a lo que sucede en este momento, y no estamos esperando algo mejor allá, ni estamos recordando algo peor allá, cuando simplemente habitamos y expresamos el lugar de lo incondicionado, la concentración aparece. Y digo, aparece. No es que yo la provoco. No, la concentración es una cualidad de la mente entrenada, no una forma de entrenar la mente. Ojo con eso. De ahí que los estados de jhana son los estados que el Buda solo conoce al final. Los que han leído la historia contada por él mismo de cómo llegó a la iluminación saben que los 4 jhanas que él describe son estados que aparecen al final. ¿Qué suceden? Él simplemente dice, y yo suelto, y la felicidad y la tranquilidad continúan. Él no dice, yo me pongo y él... Él pasó por un estado de atención plena, donde vio la ilusión, vio a Mara, vio todas las tentaciones que Mara nos ofrece todo el tiempo, y no les paró bolas, no las juzgó. Él no dijo, Mara, eres detestable, esas mujeres tuyas no sirven sino para perder a los hombres. No, él no dijo nada. Él solamente dijo, si es que eso fue, Mara, te veo, te veo. Ese es el resultado y ese es realmente el sentido de la atención plena. Consecuencia natural de la atención plena y la concentración es el discernimiento
El discernimiento es la cualidad de la sabiduría. El discernimiento es lo que permite ver a profundidad y con claridad. Entonces está al comienzo porque se requiere un mínimo de discernimiento para elegir el camino, pero la visión clara es la realización, es el camino y es la realización. Y se retroalimenta. Y seguramente, pues para los que son personas más sabias que yo, el discernimiento en su vida está cada vez más abierto y más lleno de claridad. Y eso es lo que deseo para todos ustedes, que cultiven la convicción, la perseverancia, que acepten nuestra práctica de 2 alas, atención plena y concentración, y que se acerquen y cultiven el discernimiento. Ese es el camino para superar el miedo y la rabia. Estoy seguro de que en el Buda y en la sucesión de sus maestros, no digo que no tuvieran sensaciones que recordaran el miedo y la rabia, pero sí estoy seguro de que su capacidad de soltar estaba culminada, era completa. Personalmente no conozco a ningún arahat, a ningún completamente iluminado. Espero tener la fortuna de hacerlo. He leído sus vidas y sí creo que la mayoría de ellos demuestran la capacidad de el que ha entrenado su mente de vivir con ecuanimidad. Entonces, hasta aquí aporto lo que quería contarles hoy. Yo creo que tenemos una tarea interior que es al mismo tiempo una tarea política de ser conscientes de que si alimentamos el miedo y la rabia, le estamos dando la razón a las personas que están enfermas espiritualmente de que el mundo en el que tenemos que vivir también tiene que estar enfermo. Si trabajamos por soltar el miedo y la rabia, creo que estamos trabajando por un mundo que puede ser mejor, más sano, más equilibrado que el mundo que actualmente tenemos. Bueno, hasta aquí dejo entonces el espacio para que hayan comentarios y preguntas, comentarios, sí, y respuestas, ¿por qué no? A lo mejor ustedes tienen cosas más interesantes que yo sobre el tema. Bueno, y ustedes también tienen, nos acompañan Daniel y Ernesto, de modo que si tienen alguna pregunta, porque esto tiene un lapso de tiempo mientras la gente interviene, podrían también hacerlo. Juan Gonzalo Soto. Muy buenos días, sacerdote Santucci. La perseverancia puede estar acompañada de una plena convicción y encauzada por una satisfacción plena por lo que se quiere alcanzar. Pues son cualidades, Juan, de la práctica de mejor dicho, no hay un orden específico. Yo creo que una persona que ha descubierto un camino, como es la práctica del Dharma en cualquiera de sus tradiciones, generalmente respira convicción. Yo creo que la mayoría de las personas que dieron el primer paso, que pasaron de ser solamente escuchadores, porque hay personas que quieren todavía seguir escuchando, que son lo que llamamos en nuestra tradición eravacas. Solo oyen, pero no quieren entrar a la corriente. Tal vez esos tienen una convicción relacionada con la cualidad del discurso, entonces aceptan que hay muchas verdades inherentes a la enseñanza y hasta ahí llegan. Pero el perseverante, más que el que escucha, es el que ingresa a la práctica y sabe que la práctica solo tiene significado cuando se incorpora en la regularidad de los hábitos cotidianos. Entonces es la persona que realmente asume una práctica continua, que no desfallece, que acepta que a veces no hay razón para sentarse y sin embargo se sienta. Que espero yo, bueno, que se resuelva este asunto de la pandemia, que nuevamente vuelve a tener un pico hacia arriba. Bueno, que dice, vale la pena practicar en la sanga, eso es realmente lo que me alimenta. Y se toma la molestia de venir desde su casa hasta el sendo para juntarse con la sanga. Esa perseverancia está llena de convicción y hace que la convicción aumente. Y claro, mira, yo creo que
una de las cosas que un buen budista, un buen seguidor del Dharma, descubre rápidamente es que no necesita muchas cosas para estar contento. Y así está en el Sutra del Corazón. El verdadero seguidor del Dharma está contento con el simple hecho de poder caminar, con el simple hecho de poder respirar, con el simple hecho de tener un cuerpo humano a través del cual sentarse a meditar, de tener un corazón humano a través del cual expresar amor. Eso es suficiente para estar contento. Pero obvio, a través de tu práctica y de la repetición, todo eso crece. Entonces sí, tienes toda la razón, esos tres elementos finalmente se retroalimentan unos a otros y le dan la energía a esas personas que uno admira, que después de 10, 15, 20 años, cada vez irradian más la convicción que los llevó a la práctica. Sí, yo veo que para muchas personas esto no es cierto y prefieren retirarse y quedarse en lo que yo llamaría el nivel de los auditores, de los que escuchan, y eso no está mal, pero es un nivel escaso, donde falta. Pero bueno, es mi percepción nomás. Gracias, Juan. Ahorita Robledo. Laura. ¿Cómo puede una persona con algún trastorno de ansiedad que no practique meditación para ser consciente de ello? Pues, no sé, no sé, si no practica meditación es muy difícil. Y no tiene que ser meditación budista. Bueno, el mindfulness como fórmula salvadora se ofrece mucho hoy en día para complementar los tratamientos psicoterapéuticos. De pronto hay ambientes psicoterapéuticos, y tú tal vez los conozcas, donde a través de técnicas cognitivas se le ayuda a la persona a ser consciente de qué dispara la ansiedad y manejar eso. Sí, puede ser, no tengo experiencia de personas que hayan realmente resuelto de manera completa el asunto. Yo creo que también es cierto que detrás de las crisis de ansiedad, Laura, hay circunstancias, experiencias personales y familiares, y a veces se necesita tomar mucha distancia y esperar que pase mucho tiempo para que esas cosas retrocedan. Pero yo sí creo que lo mejor para transformar eso sí tiene que ver con una práctica regular de meditación. Y vuelvo a repetir, meditar es cultivar la mente. En ese sentido, cualquier parecido con cosas psicoterapéuticas está bien, pero no hablamos de psicoterapia. No hablamos de psicoterapia exactamente, hablamos de ver y soltar, de darse cuenta y soltar. Y eso tiene que ser continuo, tiene que ser repetido, darse cuenta y soltar. No dejarse atrapar por las reacciones primarias, darse cuenta de cuándo se acerca a uno eso y soltar. Y eso lo va aumentando una práctica regular. Entonces, pues desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, solo confío en la meditación, pero no quiero descalificar otras técnicas que a lo mejor son útiles, a lo mejor. Pero ahí sí te dejo a ti que me cuentes después si algo de lo que sabes crees que puede ser equivalente o mejor que la meditación. Juan, Daniel. ¿cuál sería la relación directa o indirecta de ese darse cuenta y soltar con el estado de fluidez? El estado de la corriente donde todos debemos estar y no estar a la inversa, estar esforzándose, perdiendo energía innecesariamente. Es que mira, tú hablas de una cosa que se volvió un poquito elocuente en años recientes y ha salido de varios niveles. Incluso tiene que ver mucho con gente relacionada con el deporte. Muchos hablan del estado de fluidez al que se llega con un entrenamiento adecuado y hay un nivel óptimo de ejercicio donde realmente hay una dinámica corporal en que se supera como los límites de agotamiento y se siente una gran capacidad de fluir con mucha lucidez mental. Yo diría que ese tipo de estados, tal como los proponen estas otras teorías, son estados que solo son el fruto de una gran preparación, de un entrenamiento muy bien dirigido. Normalmente, la mayoría de los seres humanos no estamos en ese estado de fluidez que tú describes por voluntad propia. Es lo más escaso. Y lo que vivimos es los estados de perturbación por cualquier cosa todo el tiempo. Y cualquier cosa que nos aparece nos saca del lugar.
No fluimos, no recibimos las cosas que llegan como, esto era lo que tenía que suceder, lo acepto. No, nos llega algo maluco y eso nos da vueltas, nos indispone y entonces buscamos soluciones. Entonces, no, yo diría que el darse cuenta y el soltar es el entrenamiento de la perspectiva budista, reconociendo que la vida sola es la que está en el estado de fluidez, que nosotros somos los que nos sacamos del estado de fluidez y que si tenemos la capacidad de soltar rápidamente, volvemos a respirar en el ambiente de lo que fluye. Pero eso hay que entrenarlo. Y ahí sí, el parecido con lo que te dije antes es cierto, solo si tu mente ha repetido mucho el darse cuenta, tú vas entendiendo que sí, que se puede ser fluido. En estos días hablaba con alguien y sí hubo un momento como de desacuerdo en lo que estábamos diciendo, la persona se sintió mal por una pregunta que yo le hice y la verdad no me respondió de manera muy amable. Entonces yo también me sentí como muy molesto y empecé ya a decir cosas como las que uno cuando está molesto dice, que son o sí o no. Cuando uno está molesto, uno o lo apoyan o están en contra de uno. Eso es hasta que ambos nos dimos cuenta de que estábamos en una trampa, de que los dos nos habíamos equivocado, ni la persona tenía la intención de responderme groseramente, luego me reconoció es que estoy muy cansada y por eso fue que reaccioné así y yo me di cuenta efectivamente que la pregunta que yo había formulado tenía un fondo que era natural que la persona se entendiera mal. Oye, en ese momento fue hermosísimo. Ambos sentimos un alivio, un descanso y dejamos de sentir que estamos en conflicto. Entonces yo sí creo que aún en las cosas nimias tenemos una invitación a recuperar esa fluidez. En las discusiones familiares que son tan tristes con nuestras compañeras o compañeros, a veces peleamos por unas bobadas y sabemos que son unas bobadas y no somos capaces de parar. Si alguno de los dos toma la iniciativa, si alguno de los dos sabe pedir disculpas y el otro aceptarlas, porque ese es el reto, de inmediato las cosas cambian. Entonces, yo diría que más bien que creer que la fluidez es algo que está asequible, de lo que podemos partir es que la fluidez es algo que no está asequible, pero por nuestra decisión, porque no queremos fluir, porque pusimos un montón de condiciones para la fluidez. Entonces, para mí, un poco en el sentido en que se lo decía Laurita, realmente nuestra práctica es entrenarnos para descubrir cuándo estamos generando problemas para no generarlos, para soltarlos. Y ahí sí, por un ratito, fluimos. Pero puede que al ratico siguiente se nos pierda y tenemos que volver a darle. ¿Ves? No, por mucho tiempo, ojalá lo podamos tú, Ernesto, Antonio, cualquier persona, vivir libremente ese estado sin obstáculos. Así se define en el budismo, estado sin obstáculos. No hay nada que se opone, nada que se resista, porque tú no tienes una actitud de preferencia. Es que a mí me gusta esto, es que a mí no me gusta eso. Mientras tú tengas adentro ese esquema básico que lo tenemos todos, ten la seguridad de que en el mundo te vas a enfrentar a estados de no fluidez. Porque cuando buscas lo que quieres, tienes mucha dificultad para alcanzarlo. Y cuando buscas rechazar lo que no quieres, pues sí que tienes problemas porque las cosas no se dan cuando tú dices, cuando se agota. Entonces, no, mi recomendación es practicar y disfrutar de esos momentos de paz en las que fluye nuestra mente y saber que eso es difícil. Gracias por tu pregunta, Daniel, muy buena. Juan Pablo, Luz. la iluminación significa cuando tenemos a Mar enfrente y nos entramos en conflicto. Sí, no le demos mucho misterio a la iluminación. Cuando tú puedes amar sin condiciones, cuando tú puedes apreciar el valor de todo lo que está al frente tuyo, que es la base de tu capacidad amorosa, tú no tienes que decir que amas, es nuestra capacidad de recibir lo que está al frente. Yo creo que tú actúas a partir del discernimiento, de la claridad, del no separarte, es decir, de no actuar como un yo separado. Cuando tú actúas como un ser que no está separado, bueno, cuando tú actúas como un no separado,
Pues yo creo que estás en lo que legítimamente corresponde a el despertar. Y yo creo que tú lo has hecho, que todos lo hacemos. Lo que pasa es que nos dura y al ratico nos separamos. Entonces nuestra práctica, la perseverancia, es para cultivar una y otra vez esos estados de no separación. Y el discernimiento de la no separación. Es que recuerda que en nuestra vida diaria tenemos tantas historias, tantos recuerdos, los seres con los que nos rodeamos, nos conectamos con ellos a través del conflicto, entonces nos separamos. Entonces, es muy difícil, pero el día que tú estás sentada ahí viendo a esos seres como lo no separado, pues claro, eres el Buda mismo, en persona, no hay ninguna diferencia. Ese es el sentido de esa iluminación de la que el Buda habló, cuando él dice que cuando llegó al despertar, él y todos los seres llegaron al despertar al mismo tiempo. Y eso te incluye a ti, y a mí, y a todos los que están acá. Estoy seguro. Jairo Robledo. Don Jairo. No se crea la falacia de un mundo justo. Veo que muchos asesinos, ladrones políticos les va bien, a sus hijos también, mientras el grupo grande de la población sufre. Sí, Jairo, eso es cierto. La falacia ya existe, está creada y es sostenida además por muchas personas que creen que el adquirir las cosas de la manera en que estas personas la adquirieron es un camino justificable. Creo que muchas personas, cuando mataron a Pablo Escobar, muchos decíamos, es que ya hay 80 que lo van a reemplazar. Yo creo que eran 800 u 8.000 o 8 millones. Es decir, la ambición está ahí lista para repetir todo. Yo creo que nosotros no estamos estrictamente hablando de volver al mundo justo, porque esa lucha es inútil. No, yo creo que lo que estamos haciendo es recuperando nuestra capacidad de actuar con justicia. Tú, yo, no el resto. Es muy difícil actuar con justicia, Jairo. Es muy difícil reconocer la realidad del otro y el contexto en que suceden las cosas del otro y reconocer tus reacciones primarias que te hacen ser injusto con el otro. Pero cada que lo logramos, Jairo, hay justicia y hay paz en el mundo. Yo creo es en esa justicia. La otra, sé que es un resultado, no sé cuántos años se vaya a tomar, cuántos siglos, cuántos milenios, no sé. Además, estamos haciéndonos la pregunta, y eso si la humanidad sobrevive. Es que a consecuencia de tanta torpeza, pues estamos a punto de echarnos un montón de tierra encima y desaparecer como especie inteligente. Pero si sobrevivimos y tenemos méritos para hacerlo, yo sí creo que lo que estamos haciendo no es convencer a los demás de que la justicia es buena, es convencernos nosotros de que la justicia vale la pena. Eso sí es la tarea tuya y mía. Si lo logramos, vale. Vamos a ver qué pasa con nosotros. Carlos Posada. Concentrarme me ha sido difícil. La mente no se me queda quieta. ¿Cómo puedo mejorar mi concentración? Gracias. Carlos, repito, el asunto no es lograr la concentración. El asunto es crear las condiciones para que se presente la concentración. Entonces no hay que forzar la concentración. Si tú te das cuenta durante la meditación, Carlos, de que estás distraído y muy distraído, eso es lo importante. Te diste cuenta. Y en ese momento, aunque sea por una fracción de segundo, sueltas. Esa es la meditación con atención plena. Tú vas a repetir ese mismo proceso una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Te das cuenta y sueltas. Y poco a poco vas creando el espacio para la concentración. En la vida normal, en tus condiciones hogareñas, en los lugares en que practicamos, realmente hay demasiados estímulos para que sea posible que en este tipo de mente que tenemos, entrenada para vivir distraída, se vea la concentración. Pero te invito, Carlos, a que la próxima vez que tengas la oportunidad de estar en una noche en el campo,
donde no hayan estímulos que te distraigan, donde si tienes la característica de una noche de luna llena, con esa paz que tiene el campo, que practiques a ver qué pasa. Quizás allí alcances a oler un poquito de esa concentración de la que te hablo. Pero si no la logras allí, tampoco te preocupes. Vuelvo a insistir, lo importante, Carlos, en el camino que llevamos es darse cuenta y soltar. Esa parejita es la más importante. Confía en ella. No persigas lo otro, porque eso te va a crear un conflicto que no te permite nada, ni darte cuenta, ni tener la paz de la concentración. La pareja es darse cuenta y soltar. Y de vez en cuando, aunque no lo veas, ahí, por un instante, la flor de la concentración se hizo presente. Bueno, yo he conocido estados de concentración más o menos sostenidos en retiros largos. He querido invitar a mis compañeras y compañeros de Sangha a que hagamos retiros largos, pero por ahora no veo mucho interés en nuestro ambiente. Incluso en otras sanghas me doy cuenta de que les pasa lo mismo, pero yo sí creo que es casi que la única oportunidad que tenemos los seres de esta época de conocer eso que tú dices. Entonces, si por ahora tu práctica no te da, sino para darte la confianza, la convicción de que te puedes dar cuenta y soltar, sigue en eso. Esa es tu práctica, esa es mi práctica y esa es la práctica de la mayoría de los que yo conozco a mi alrededor. Y con eso realmente estamos haciendo mucho, por ahora. Ernesto. Acerca de lo que llamamos el propósito en la vida, podríamos decir que la meditación nos lleva automáticamente a encontrar ese propósito, o que por el contrario incluso tener esa idea del propósito puede ser también un obstáculo. Sí, es interesante. Nosotros no hablamos mucho de propósito, hablamos de intención y son muy parecidos. Eh, y decimos que es bueno preguntarse sobre las intenciones, no porque no tengamos intenciones, sino porque no somos muy conscientes de las intenciones que nos mueven y porque algunas de las intenciones que hemos abrigado en la vida puede que no sean sabias. Entonces, yo diría que tal vez el trabajo por un tiempo sea descubrir si hay intenciones no sabias en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué llamaría yo una intención no sabia? La búsqueda de la fama. Pues si alguien considera que es una intención sabia, pues que siga. Pero para la mayoría de los que conocen el verdadero resultado de la fama es terrible. Otra intención, tener suficientes condiciones materiales para estar seguro y vivir tranquilo. Sí y no. Es decir, porque ya de una estamos proyectados a que la única seguridad nos la va a dar la adquisición de bienes materiales. Y ahí, quienes han seguido ese camino saben lo peligroso que es. En cualquier momento se te acaba lo que tienes y entonces ya no puedes estar con un sentimiento de seguridad. Entonces, yo diría, peligrosa intención. Y así sucesivamente, podemos explorar nuestras intenciones y al menos hacer un trabajo de soltarlas las que no son sabias. Yo creo que hay intenciones sabias. Yo creo que es una intención sabia, como la propuso Daniel, darnos la oportunidad de vivir en la fluidez. La palabra en inglés es muy bonita, easy, con facilidad, lo que fluye sin obstáculo. Qué bonito, qué buena intención, vivir hacia esa posibilidad. Otros dirán la paz interior, me parece muy bella, pues claro que sí. Otros dirán el discernimiento, la ecuanimidad, ¡wow! Excelente. Sí, es bueno tener intenciones sabias, yo creo que sí. Y nuestra práctica nos ayuda a escogerlas, sí, yo creo que sí. Para mí sí ha sido muy claro. Yo no sabía, yo decía cuando era adolescente que yo no sabía qué quería en la vida. Había desarrollado una cierta sensibilidad a saber qué no quería en la vida. Yo sí no quería ser como muchas otras personas que conocía y hice todo lo posible por no ser como ellos y lo logré. La verdad fue buena idea porque me siento en condiciones de vida que me permitieron practicar y vivir la práctica en el punto en que estoy. Entonces sí estimo ese tipo de intención.
Bueno, gracias, una muy buena pregunta. Las intenciones son muy importantes en nuestra práctica, Ernesto. Nati Mesa. Nati. El camino por el Dharma, sea la corriente budista elegida, está implícita en la disciplina y constancia con que se practique. ¿Y qué práctica recae solo en sentarse a meditar o como más? Mira, Nati, es probable que en el Oriente, Japón, China, Sudeste Asiático, Corea, Vietnam, hace un siglo, meditar fuera patrimonio exclusivo de monjes que se iban a vivir en monasterios. Los laicos, como nosotros, bueno, yo no, pero tú y muchos otros, aunque yo llevo una vida de laico, soy un sacerdote que vive una vida de laico, en el mundo occidental realmente somos los que más practicamos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el budismo dio ese vuelco de ser una práctica que se había vuelto de especialistas, la meditación, y en los demás bastaba con, no sé, ganar méritos para una encarnación mejor? Básicamente ese era el cuento que se manejaba en los países budistas. Pocos laicos buscaban su propio despertar. Muy triste, no sé, no entiendo por qué es el, bueno, porque históricamente las cosas se van desgastando. Al comienzo, en los primeros 500 años del budismo, los laicos tan pronto conocían la enseñanza, ellos mismos se convertían en arahats, en despiertos, y hay bellísimas historias de muchos casos de laicos iluminados. Entonces, 2000 años después, sí, la práctica se había agotado seguramente para estas personas, la cantidad de circunstancias opresivas, porque vivían en países que habían estado enfrentados a lo mismo que hemos estado enfrentados todos en la humanidad: guerras, esclavitud, violencia, bueno, toda la locura humana, hizo que se perdiera ese espíritu de la práctica. Yo creo que nosotros somos fruto de una evolución humana interesante y que no es gratuito que la práctica del budismo aparezca después de la Segunda Guerra Mundial. No es gratuito eso. Eso no es una coincidencia. Es la vergüenza del escarnio y de la frustración que le produjo a la humanidad el que Occidente se haya volcado literalmente a sabidurías como las que el budismo ofrece. Porque desgraciadamente, pues yo admiro muchísimo al Papa Francisco, pero creo que el Papa que estuvo alrededor de las primeras guerras mundiales no fue una luz para la paz. No fueron una luz para la paz. Hubo mucha confusión alrededor de Pío XII, y no recuerdo cómo se llamaba el Papa de la Primera Guerra Mundial, pero no creo que le hubieran aportado claridad. Y creo que tampoco había una práctica personal clara, aparte pues, de muchas cosas muy valiosas que tiene el mundo católico. Entonces la llegada de la meditación sí se volvió un camino para muchas personas. Bueno, somos una minoría todavía, insignificante, en Colombia ni nos ven, ni sabrán de nosotros, y no tenemos por qué esperar ser vistos en muchos años, pero sí sentimos el valor de la meditación. Entonces yo creo que el Zen es, por esencia, meditación. El corazón de nuestra enseñanza es eso. Hay otras tradiciones, por ejemplo el Nichiren, donde la devoción y la recitación del Sutra del Loto y otros mantras es lo importante y la intención de algo. Bueno, yo no conozco mucho sobre ese tipo de ventajas y de prácticas que llevan a eso. Yo estimo y aprecio muchísimo mi tradición Zen. Aprecio muchísimo la tradición Insight. Para mí es una hermana a la que abrazo con gran respeto y amor, porque siento que me devuelve lo que yo he por muchos años buscado a través del Zen, sin perder mi identidad. Digo, ahí hay una búsqueda meditativa muy seria, y admiro muchísimo a los seguidores de las tradiciones Insight porque realmente me dan un ejemplo de perseverancia, de constancia en la práctica, que yo a veces incluso en algunos practicantes del Zen no la veo tan clara. Entonces sí, no te puedo hablar sino de eso, de este budismo nuevo que practicamos aquí en Occidente. Pasa por la meditación. ¿No despreciamos el estudio? No, lo apreciamos muchísimo, pero porque estimula la práctica, no porque la reemplaza. ¿Nos gustan los rituales? Sí, el Zen es bastante ritualista, menos que otras tradiciones, pero para muchos es muy ritualista, porque vemos en el ritual una práctica
de desprendimiento, de renuncia al yo, y nos gusta hacerla. Nos gusta recitar algunos sutras porque también es una práctica de purificación que nos parece que enaltece nuestra práctica. Nos gusta trabajar juntos y vivir juntos porque es una práctica maravillosa, nos gusta la vida de la comunidad. Pero sin Zazen, el Zen no existe. Para mí no existe. Y creo que para ninguna persona seria, practicante del Zen, exista el Zen verdadero sin Zazen. Eso es lo que te puedo compartir. Juan Camilo Bueno, la polarización que tenemos en nuestro país es a causa de la falta de compasión de nosotros como sociedad representada en los gobernantes. Sí, me quedo simplemente, qué bonito lo que dijiste, Juan, en la falta de compasión. Juan, de autocompasión. Si tuviéramos más capacidad de aceptarnos, de perdonarnos a nosotros mismos, de acercarnos de manera amorosa a nosotros mismos, estoy seguro de que lo demás es una consecuencia natural. Creo que aquí en el país hemos retorcido muchas cosas en todos los países del mundo. Colombia es otro más. Muy curioso. Lean esto, nomás para que nos preguntemos qué le pasa a la humanidad. El país con mayor cantidad de casos de coronavirus y de muertes es los Estados Unidos. Le siguen pisándole los talones la India, Brasil, Rusia, Colombia, Argentina. ¿Encuentran algo común en el liderazgo político de estos países? Y dejo la pregunta abierta. Compasión, por favor, por nosotros mismos. Carlos Valencia, mantenemos permanentemente los principales generadores del miedo, los medios de comunicación, y esa es la misión en el mundo. La pregunta cambia de 1001, de 100 ninguno, y no creo que estoy juzgando. Lo vemos a diario, pues ver la realidad se cataloga como siempre juzgar. Oye, Carlos, si nos alimentamos de malos medios de comunicación, que le suele suceder a la mayoría de las personas, de malos comunicadores, pues sí vamos a tener simplemente la política del miedo. Yo creo que es bueno saber leer y escoger aquellas personas que realmente representan con dignidad, porque no todos los periodistas, no todos los cronistas son tan tontos de venderse al poder. Yo creo que aquí en Colombia es fácil ver qué periodistas y qué comunicadores se le vendieron al poder o a la lucha del poder o por el poder. Entonces, bueno, lo otro es, como decía Borges, ¿de qué sirven las noticias? De poco. ¿Qué te cambia la vida el que sepas o no sepas la noticia? Oye, si tú no lees ni oyes nada, mañana te lo va a contar todo el mundo. Entonces, no te preocupes. Pero además, aunque no te lo contaran todo, él decía, basta con que a uno al final del siglo le pasen un resumen de todo lo que sucede en el siglo y puede que sea muy poquito lo que haya que leer de importante. Entonces, se nos volvió obsesivo, ¿sí? Yo reconozco que yo también tengo esa debilidad de estar mirando qué está pasando, eso no cambia nada. Lo regular es que no cambia nada, de un día para otro es la misma bobada. La misma insistencia en la misma llaga, en meter el dedo en la misma parte y no pasa nada. Entonces sí, no nos pongamos pues de carne de cañón para esta bobada en la que caen los periodistas de oficio de vender las noticias por el molde que más conviene, el que más vende. Eso es una ridiculez. Yo eso sí creo que deberíamos curarnos de eso. Ojalá tú puedas, Carlos, y yo también. William Ceballos, para los estoicos la justicia es el reconocimiento y el tratar con dignidad a los seres humanos y a todas las formas de vida. ¿Cómo entiende el budismo la justicia y qué similitudes tiene con el estoicismo? Todo. Pues si no lo sabes, el estoicismo es posterior al budismo y algunos de los filósofos estoicos, estoy seguro de que mamaron de la enseñanza budista. Digamos que en la práctica somos muy distintos, pero en la forma de expresión entre el estoicismo y el budismo hay muchas resonancias. Simplemente, bueno, el estoicismo se desarrolló en un mundo helénico con algo de polémica en torno a las corrientes filosóficas dominantes,
pero yo creo que si algo importante tenemos en Occidente para compartir ahora son todas las enseñanzas estoicas, y creo que para todos los que conocemos el budismo, pues no hay realmente mucha oposición, y no importa decir qué es y qué no es, de qué depende, no, si apuntamos a lo mismo, simplemente lo hacemos bien. El que siguiendo las enseñanzas estoicas aprecia y reconoce el valor del mundo y le da el trato digno que se merece, excelente. Eso lo puede hacer un buen cristiano, eso lo puede hacer un buen musulmán, eso lo puede hacer un buen hinduista, un buen budista, un buen taoísta, lo que sea. Yo creo que hay cosas esenciales que finalmente son patrimonio de toda la humanidad. El estoicismo tuvo la belleza de formularlas con mucha claridad y yo admiro muchísimo. No sé, no puedo contarte cómo fueron los puentes históricos, pero sé que lo que te dije, que algunos de los filósofos históricos con Alejandro Magno estuvieron en la India y oyeron enseñanzas budistas. ¿Qué se llevaron? ¿Qué alimentó finalmente la escritura estoica? No sé, no es claro, no es claro. Bueno, ya. Gracias. Enrique, ¿cómo nos perdonamos? ¿Cómo tenemos autocompasión? Primero, reconociendo qué es lo que hay que perdonar. Yo creo que cada uno de nosotros ha hecho cosas que avergüenzan, que nos avergüenzan. Y cada uno de nosotros ha hecho lo posible por negarlo, por esconderlo, por evitar dar cuenta de eso. Y si no damos el paso a reconocerlo ante nosotros mismos, básicamente, pues no damos el paso de soltar ese asunto. A veces lo que hicimos tuvo consecuencias en los otros, y ahí sí se necesita una segunda instancia, reconocerlo ante los demás. Ese es el asunto de este país. Y no vamos a terminar el proceso de paz si no damos ese paso. Si no reconocemos que todos, directa o indirectamente, fuimos responsables del conflicto, porque hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Los culpables son los otros, las FARC o los paramilitares o el ejército. No todos. Hicimos parte del conflicto. Nos perdonamos cuando lo reconocemos. Yo también hice parte del conflicto. Porque le di la espalda a los 8 o 9 millones de víctimas. Porque le di la espalda a los 300.000 muertos. Porque me hice el pendejo. Todo eso es responsabilidad. Algunos, además, financiaron la guerra. Algunos, además, simpatizaron con actores de la guerra. Algunos, además, pensaron, qué bueno matar a tantas. Algunos, además, vociferaron para que mataran o para que se hicieran acciones de una u otra naturaleza. Darnos cuenta de lo que hicimos mal es el primer paso para perdonarse. Si nos perdonamos, podremos entender entonces qué le pasa al otro y podremos perdonarle. Si no hacemos eso, olvídese, nos seguiremos matando por sécula seculorum. En eso el oficio ha sido eficientísimo. Para matar nos sobra estilo. Lo sabemos hacer de todas las maneras. Que no nos descrecen los chechenios porque le cortaron la cabeza a un profesor en París. Pregunten ustedes cuántas cabezas hemos cortado y de qué maneras las hemos cortado aquí en este país. Bueno, yo creo que llevamos ya mucho tiempo, suficiente tiempo. Yo todos los domingos agradezco la presencia, hoy especialmente, de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes. Entonces, por favor, sí, hay una tarea muy grande. El miedo y la rabia son el material de nuestra práctica, son el material de nuestra enseñanza. Sí se pueden soltar. Voy a recitar los versos finales para que terminemos. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda.
Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles. Hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Bueno, feliz domingo para todos, que descansen. Que recuerden, el lugar del descanso no está allá, no está afuera, está aquí, adentro de cada uno. El lugar de la fluidez no está allá, está aquí. El lugar de la paz, del amor y del perdón está en el corazón de cada uno. Cuidémoslo, ese es nuestro jardín. Que la pasen muy bien.